habría de ser el Evangelio. El Evangelio es puro, el Evangelio es sagrado, el Evangelio es justicia, el Evangelio es verdad, el Evangelio es amor. No podemos decir que el Evangelio es amor si no practicamos el amor. Porque si yo le digo a una persona, yo lo amo, pero es la necesidad de esa persona, no me interesa, soy hipócrita con esa persona, de verdad no lo amo, ni siento amor por esa persona, solo quiero agradar a esa persona y como lo quiero agradar le digo a esa persona lo amo, pero realmente no lo amo, porque quien te ama se preocupa por ti, quien te ama cuando te vea se preocupa por tu necesidad y por tus preocupaciones. Esa es una persona que te ama. Cristo nos amó y dio su vida por nosotros. Pudiendo defenderse, murió en silencio para podernos salvar. Pero la gente han rechazado el camino de Cristo para trazar sus propios caminos. Hoy en día, la gente que dicen ser de Cristo son ricos, tienen dinero y viven bien. La gran mayoría. Los que dirigen, los que mandan, los que son cabezas. Pero los que están por debajo de ellos son pobrecitos. Al menos que algunos de ellos tienen negocios y son lobos igual que ellos, ricos, pero no les interesa de verdad la necesidad del otro. Amamos, decimos que vivimos en amor, pero no actuamos con amor, ni demostramos que vivimos en amor cuando vemos a una persona en necesidad. ¿Acaso una persona que tiene, por un ejemplo, un vicio de alcohol o un vicio de marihuana, no es acaso una necesidad? Si yo como ser humano voy y se le quito ese vicio, voy a dejarlo a él con una necesidad. Dios no te quita algo para no poner algo. Dios te quita algo y te da otro. Si eso no te sirve, te lo cambia y te da algo mejor. Cuando alguien viene a Cristo, le dices, debes dejar esto, debes dejar lo otro, debes dejar aquello. Pero cuando la persona lee la Biblia, solo va a ver que son tus mandatos, tus órdenes. Pero en verdad no tiene nada que ver con la Biblia. Ese es el Evangelio de Cristo, de que le prohibimos todo a la gente y no le damos nada. Es tu Evangelio cuando haces eso. Es tu palabra cuando haces eso. Porque si amaras de verdad, aceptaría a la persona con toda y su necesidad. Entendería que lo que esa persona tiene es una necesidad, una carga que él necesita que alguien lo ayude a llevar. Y que tú con venir a quitárselo, tú lo que haces es multiplicar esa carga, no quitárselo. Porque va a caminar pero forzado, no va a entender por qué lo dejó. Va a querer, pero ese vicio lo va a atormentar. Y si lo deja, nunca va a entender por qué lo dejó. Que la persona entienda, no, eso no lo necesito, esto no lo necesito, esto lo necesito, esto lo hago porque entiendo que no lo necesito. Entonces cuando la persona lo deja de esta forma y se encuentra con otra persona en esa situación, no lo va a juzgar para que lo deje, sino que lo va a comprender y lo va a ayudar para que esa persona camine en luz. Ustedes dicen ser luz y que están iluminando al mundo, pero el mundo sigue de manera terriblemente en oscuridad. Hoy en día, las madres son prostitutas, pero no se consideran prostitutas porque no se paran en una esquina pidiendo dinero para acostarse con los hombres, pero de noche se desnudan en aplicaciones para ganar dinero y tienen relaciones con personas, nadie lo persigue. Los gays son libres de hacer lo que quieren, de vestirse de forma que quieren, nadie lo persigue, nadie lo llama. El pobre
No tiene descanso ni paz en ninguna parte, nadie los quiere. Lo persiguen en todas partes. Lo persiguen, solo quiere trabajar. Solo tiene una necesidad y quiere ayuda para su necesidad y nadie lo ayuda. Todos lo dicen no, que no puedo cargar con tu carga. Ve y se lleva su carga para tu casa. Y eso es amor. Si usted que tiene en ti la justicia verdadera y no es de esta tierra, entenderás de que tú, como no eres de esta tierra, que representas la luz, que la gente no puede ver ni entender, ni abrazar con facilidad, tú lo que harías sería defender a esos indefensos. Sería defender al pobre y decir al hombre, tú no estás bien que te vistes de mujer porque eres hombre. Tú eres una madre, no estás bien que te desnudes y tienes relaciones frente a cámara y luego dice que no eres prostituta porque no eres más que una prostituta. Entonces, de esta forma, la gente te van a odiar por la verdad y por la justicia. Ah, no, ¿verdad? Haces silencio, ¿verdad? Pero todos los domingos reúnes a un grupo y lo pones a ellos, personas hipócritas, de corazón duro, a decir que alaben y están alabando a Dios. ¿De qué forma? Dios es tan miserable que ustedes lo limitan en un libro. La Biblia es sagrada, hay que respetarla, pero es un testimonio. Cuando abro la Biblia para hablar con personas que están sentados 100, 200, hasta 50, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy sembrando donde otro ya sembró. Entonces soy ladrón. Si ya una tierra ajena está sembrada, voy a sembrar encima de esta siembra. Soy ladrón, soy malo, soy peor que el malvado. No necesitamos abrir la Biblia para hablar, porque Cristo lo dijo. Cuando ustedes vayan a hablar, no tienen que preocuparse por lo que han de decir, porque yo pondré en vuestras bocas la palabra, lo que han de decir. Pero ustedes hacen a un lado a Cristo y toman la Biblia y ya no quieren nada con Cristo, ni nada de lo que Él quiere dar como cosas nuevas. Solo quieren las cosas viejas, para hablar de cosas viejas y volver a hablar de cosas viejas y siempre estar hablando de cosas viejas, porque no quieren un compromiso con Cristo, no quieren que Cristo hable en ustedes. Cristo no es mudo. Él quiere usar nuestras bocas para hablar, pero palabras que la gente hipócrita no pueden soportar. Pero ustedes saben muy bien eso, lo que eso va a provocar, que los persiguen, que hablen mal de ustedes, pero ustedes prefieren comer del pan viejo, porque el nuevo hará que se levanten en contra de ustedes, pero el pan viejo no. Ustedes son inteligentes, pero no son sabios, porque con el pan viejo puede hacer mucho dinero. Con el pan viejo muchos estarán a favor de ustedes. Con el pan viejo muchos hablarán en nombre de ustedes, de lo bien que ustedes hablan, de lo que todos pueden hablar, de lo bien que ustedes leen, de lo que todos pueden leer, pero de Cristo no tienen nada, y del reino de Cristo no pertenecen, porque si pertenecieran al reino de Cristo, dejarían que Cristo hablara en ustedes, para transformar la conciencia, mente y corazón de las personas incrédulas y malas. La Biblia, vuelvo a decir, es un testimonio para cada persona de forma individualmente. Pero cuando pongo a esas personas a sentar todos los domingos durante toda su vida a predicarle de una Biblia que es limitada, no es ilimitada, es limitada, esa persona también lo puede leer. Soy un criminal, soy un cruel, soy un asesino de alma, porque estoy condenando el alma de esa persona a la incredulidad,
a la insensibilidad. Entonces, los incrédulos, los insensibles, no heredarán el reino de Cristo. La nueva Jerusalén que ha de venir no son para esas personas que viven repitiendo y repitiendo, pero su corazón sigue igual duro, no le interesa. ¿Ustedes no ven el ejemplo que dio Pablo? Dijo que sí mereció. Él merece a que le dieran. Pero él dijo, él no quiere ser carga para nadie, sino que usa sus propias manos para trabajar y ganarse lo que necesita. Ustedes no están dispuestos a hacer eso, ¿no? Ustedes tienen varios trabajos, pero dicen que son pastores, son diáconos, son fulanos, son etcétera y los otros. Porque ustedes solo quieren un título, solo quieren un nombre, pero el verdadero evangelio no se la quieren dar porque no la tienen. No están dispuestos a soportarlo porque tienes que hacer que ustedes vuelvan a Cristo, a humillarse, a negarse a sí mismo. Entonces el Evangelio de Cristo, el Evangelio no, entonces por lo que Cristo murió fue por esto, para que ustedes todos los domingos, 4 veces a la semana, leyeran junto, cantaran junto y oraran junto. No dice la palabra, la Biblia que ustedes leen siempre y todos los días. Hay que leerla porque es un testimonio, pero no condenarse a leerlo en todo el tiempo, porque así es como hacían con el Antiguo Testamento. La leían para memorizarla, pero no la leían para vivirla, para ponerla en práctica. Entonces ustedes vuelven a hacer lo mismo, rechazan el pan nuevo para volverse al pan viejo, para simplemente estar leyendo para memorizar, pero no para vivir. Si me das una ley, cuando me encuentro frente a esa ley para violarla, me recordaré de esa ley y no la violaré si la amo. Pero ustedes no quieren recordar para cumplir, quieren recordar para tenerla en la mente y memorizar y jactarse de lo mucho que pueden recordar y memorizar. Y entonces Cristo vino a morir por esto, por estas 3 cosas, porque ustedes no hacen más de ahí que leer junto, cantar junto y orar junto. Dios es un rey, rey de reyes. Cuando vas a mencionar su nombre, debes tener cuidado con lo que vas a decir. El nombre de Dios no puede ser mencionado en vano, ni utilizado con facilidad. Entonces fue por eso que Cristo murió, ¿verdad? Para que ustedes hacían esas 3 cosas, más nada. Ustedes son bien ricos, la gente que están por debajo de ustedes son bien pobres, no tienen en su casa ni que comer. Ustedes lo único que hacen, ustedes no tienen el amor de Cristo. Al hacer estas cosas se demuestran con claridad que ustedes son incrédulos, son de corazón duro. ¿Cómo eso es posible? Que la gente que están por debajo de ustedes son bien pobres, pero ustedes reúnen montones de dinero para construir gran templo, para construir gran casa, para decir que adoran que la casa de Dios. ¿Acaso no dice que Dios no mora en templo hechos de manos de hombre? Y que ahora no estaría adorando a Dios en el templo, sino que Dios será adorada en todas partes. En todas partes es para que haya iglesia en todos lugares, templo, para que la gente vengan, los incrédulos a danzar, los incrédulos a saltar y a brincar y a decir que oran. Pues no dice la Biblia acaso que cuando vas a orar debe ser algo privado, en secreto, en silencio, donde nadie puede verte ni oírte. No, ustedes aman hacerlo en las esquinas de las calles, ustedes aman hacerlo en público para que la gente lo alaben. No es mi palabra. Es la palabra que ustedes leen, que violan y no la cumplen. No dice que no permite que las mujeres tengan mando en la casa del Señor por encima de los varones. Y hoy en día quienes nos dirigen no son no el gran por ciento mujeres. No es mi palabra, es las palabras que ustedes leen. Si dicen que soy un anticuado,
pues están diciendo que la Biblia no sirve, porque no repito mis propias palabras, sino las que ustedes leen. Cuando usted viola una palabra escrita, y yo te repito lo que violas, y te levantas en mi contra por repetirlo, no es en mi contra que te levantas, sino en contra de las palabras, y en contra de quien las escribió. ¿Ustedes creen que pondrán a Cristo en contra de sus apóstoles? ¿O creen que al volverse al pasado, para vivir en el pasado, volverán al Padre en contra de su Hijo? No van a lograr eso. Dios no se va a levantar en contra de su Hijo, ni su Hijo se va a levantar en contra de su Padre, ni se va a levantar en contra de sus apóstoles. A quienes Cristo elige, Él permanece con esa persona. Y esa persona vive en prueba para que su mente y su carácter, su vida, sea transformada para llevar el nuevo evangelio. Ustedes son bien ricos, viven en barrios donde viven los ricos. De los pobres no quieren saber nada, ni quieren nada con los pobres. Pero si dicen ser de Cristo, pertenecer al amor de Cristo. Recuerda lo que Cristo dijo, para que ustedes se cuidaran de sí mismo y del ser humano. Porque si el ser humano es capaz de utilizar la Biblia como un medio para hacer dinero, un medio para tener fama, un medio para que todos conozcan su nombre, más no el amor de Cristo, entonces da a entender lo duro, lo hipócrita, lo malo y lo cuidadoso que debemos ser con el ser humano. Porque Cristo dijo, aquel día, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice aquellos y los otros. Y Él le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo no os los conozco. Entonces, si Cristo dijo que dirá a aquellas personas que han hecho tantas cosas en su nombre, que se alejen de Él, porque lo único que son, hacedores de maldad. Pero ustedes, que solo cantan, que solo oran, que solo leen, dicen ser de Cristo. ¿Y de qué manera lo son? ¿De qué manera lo son? No representan la justicia de Dios. No representan el amor de Dios. Porque si lo representaran, el mundo de hoy en día en el cual vivimos, se vería la diferencia entre ustedes, los que son de Cristo. Pero no hay diferencia, solo hay competencia por tener una iglesia más grande, por tener más seguidores, pero no tienen unión. Por eso que ustedes, entre ustedes mismos, no hay unión. Tratan de dividir el mundo también, y lo han dividido. El hombre trae una ley corrupta, el cristiano lo obedece, pero dice ser luz y que tiene la justicia de Dios. Cualquier ley que el hombre inventa, no importa que sea corrupta, todos pueden ver que son corruptos. Pero el cristiano prefiere obedecer, porque la Biblia dice que hay que obedecer a las leyes. Sí, hay que obedecer a las leyes terrenales, hay que obedecerlas, pero no todas las leyes terrenales hay que obedecerlas. Porque recuerda que Cristo que vino porque a veces ustedes no entienden que cuando violamos una ley no la estamos violando, la estamos haciendo cumplir la justicia de Dios, dando a conocer esa ley que es incorrecta y que ya no tiene cabida. Porque cuando Cristo dijo yo soy el sábado, no violó el sábado, sino que dio a entender que Él era mejor que el sábado. Él era el verdadero descanso. Él era la verdadera libertad. ¿Ustedes quieren ser de Cristo de verdad? Aprenden esto, a negarse a sí mismo para ser de Cristo. ¿Y cómo es negarse a sí mismo para ser de Cristo? ¿Es jactarse de lo bien que ustedes leen? ¿Eso es ser de Cristo? No. ¿Y cómo es ser de Cristo entonces? Es jactarse de lo mucho que ustedes repiten, de lo que la gente puede leer. Ustedes están confundiendo y han confundido a la gente.
porque toman la Biblia en una parte y dejan la otra parte. Porque si yo leo un poquito de un versículo o de un capítulo de la Biblia, la gente que entendió, que escuchó ese versículo, solamente va a escuchar el versículo, pero no va a entender el propósito del capítulo completo. No lo va a entender. Entonces, para confundir a la gente y distraer a la gente y usarlo como si fueran una mercancía que solo puede dar beneficio, entonces ustedes lo confunden versículo tras versículo, para que se queden ahí con ustedes. Si ustedes sienten que yo lo estoy atacando, di en lo que miento, demuéstrame que miento. Pero ustedes no lo podrán hacer, porque no doy mis propias palabras, sino doy de lo que Cristo me ha dado. Y de lo mucho que me dará, seguiré dando. Porque ahora, como no han podido callar a los apóstoles de Cristo, a mí tampoco me podrán callar. ¿Por qué? Porque si tengo que hacer mi propia obra, prefiero no estar. Si tengo que dar mis propias palabras, prefiero no hablar. Pero si Cristo quiere hablar en mí, y si Cristo habla en mí, nadie me podrá callar. Así que el Evangelio, el propósito del Evangelio no es para estar en un grupito, siempre en un grupito por aquí, un grupito por allá, un grupito a la izquierda, un grupito a la derecha, un grupito al sur, un grupito al norte, y todos los domingos hay un grupito en cada esquina hablando en un solo nombre, pero realmente no quieren el propósito que da ese nombre del cual ustedes hablan, el nombre de Cristo. El Evangelio comenzó así, el unirse en comunión de fe. Comenzó así. Cada uno vendía de lo que tenía para venir a compartir con lo que no tenía. Se lo entregaban a los apóstoles y los apóstoles se encargaban de repartirlo entre todos para que nadie tenía falta ni necesidad. Ustedes hacen eso hoy en día. Las ofrendas que ustedes recogen, ¿qué hacen con eso? Para construir una gran casa. O porque para tomarlo para sí mismo, porque entienden que, como la palabra dice, que el que trabaja es digno de su sueldo. Ustedes toman las ofrendas porque entienden que han trabajado y que todas les pertenecen a ustedes. Pero, ¿y el amor para cuándo? El amor a su prójimo. Y por eso, para aquellos que dicen amar, Cristo dio el ejemplo del buen samaritano. Todos pasaron y el pobre que estaba tirado en el suelo, nadie lo ayudó. Y el buen samaritano, sí, por eso que lo llamó así, el buen samaritano. Y dio así, él concluyó el significado de ser mi prójimo, porque la gente no entendía quién era su prójimo. Si me consideras tu prójimo, verás mi necesidad como algo tuyo propio y no te cerrarás los ojos para pasar y dejarme con mi necesidad. Me ayudarás, y si no lo haces es porque te consideras más que yo y soy menos que tú y no soy algo de valor para que me ayudes y no eres mi prójimo. El prójimo, si me consideras tu prójimo, debes ayudarme. Y si no me consideras tu prójimo, no me vas a ayudar. Solo me vas a pasar de largo y me vas a ignorar. Si me consideras tu prójimo, cuando me ves en una situación con un vicio, una necesidad, te pondrás en mi lugar y no me vas a juzgar. Sabrás que tú también podrías ser esa persona que se encuentra en esa necesidad. Todo el mundo juzga a los viciosos, yo no. Yo los llamo a que vengan y conozcan el verdadero evangelio, el cual no le va a quitar su necesidad a la fuerza, sino que va a darlo a comprender y a entender cómo deben llevarlo y que si deben dejarlo, deben dejarlo. Pero ustedes se pusieron por encima de Dios, quitándole a la gente, pero no le dan nada.
Dios llena los espacios vacíos. El ser humano solo puede vaciarlo más, dejar más huecos vacíos dentro de una persona, pero no puede llenar ningún hueco vacío un ser humano. El ser humano es hipócrita, el ser humano es egoísta, el ser humano es impiadoso en su gran mayoría. El ser humano es malo, pero prefieren ustedes confiar en el hombre que confiar en Dios. Si buscaran de verdad la justicia de Dios y su verdad, habrían encontrado a Dios. Pero como no lo buscan, nunca lo van a encontrar y nunca será de ustedes. El verdadero evangelio es paz. El verdadero evangelio es justicia. El verdadero evangelio es amor. El verdadero evangelio es verdad. Y si tienes esas cualidades, vives en libertad. No juzgas, no condenas, sino comprendes, ayudas y amas. Si no haces esas cosas, no eres de Cristo. Si amas a tu prójimo, eres de Cristo. Y si no amas a tu prójimo, no vendrás a ser parte de la nueva Jerusalén que Dios va a construir. Va a hacer cuando todo se haya terminado. Hoy en día, la gente tiene mucho dinero, muchos ricos, y cuando hay más necesidades, los gobiernos de esta tierra gobiernan con injusticia y con maldad, persiguen a los pobres y necesitados, pero dan lugar a los que corrompen y destruyen. Solo esto le voy a decir: si quieren ser de Cristo, niéguense a sí mismos y tomen su cruz y siguen a Cristo, porque ahí escrito está: